Sí se logra ver, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Bien, Sí, entonces doctor, sí se ve. vamos a iniciar hoy día con el tema de pared abdominal. Esto es muy importante porque vean ustedes que hay muchas patologías de la pared abdominal que van a ver ustedes como médicos generales. No todos van a ser cirujanos, pero en el transcurso de su vida seguramente que van a ver patologías, ¿no? Entonces es muy importante ver eso. Y vamos a repasar en realidad desde la anatomía, ¿no? Si ustedes recuerdan anatómicamente, el abdomen se divide en varios compartimentos, ¿no? La cavidad peritoneal, el retroperitoneo, la región pélvica, etcétera. Y todas estas están envueltas en la pared abdominal. Esta pared abdominal que para el estudio anatómico, si ustedes recuerdan, tiene 9 capas desde la piel hasta el peritoneo parietal. Empezamos con la parte más externa, que es la piel. Esta piel, si ustedes recuerdan, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Nos protege de gérmenes extraños que ingresen, nos aísla del medio externo para evitar, sobre todo, que haya pérdidas de agua, por ejemplo, por evaporación, el ingreso de microorganismos al interior, etcétera. Debajo de la piel tenemos un tejido graso que se conoce como tejido celular subcutáneo, que es diferente en grosor en relación a la constitución física, etcétera, de las personas. Y en este tejido celular subcutáneo vamos a encontrarnos dos fascias o dos pseudofascias, ¿no? Como es la fascia de Campbell y la fascia de Scarpa. Ya la fascia de Campbell es la más superficial y la de Scarpa es la más profunda. Este tejido, estas dos pseudofascias más bien, no son fascias verdaderas, son más bien engrosamientos solamente de este tejido celular subcutáneo. Y más profundamente vamos a encontrar al grupo muscular de la pared anterolateral del abdomen. En la parte anterior vamos a encontrar dos músculos largos, como son los rectos del abdomen, y en la parte lateral o anterolateral encontraremos tres músculos dispuestos unos sobre otros. El más externo es el oblicuo externo u oblicuo mayor, después viene el oblicuo interno y finalmente el músculo transverso. De estos tres, el oblicuo mayor es el más voluminoso del abdomen. Después de esta disposición, después de estos tres grupos musculares con sus aponeurosis, vamos a encontrarnos a la fascia transversalis, que es un elemento que se parece mucho al peritoneo parietal. Es un elemento que no da ninguna resistencia y que forma parte también de los elementos de la pared abdominal. Más en profundidad nos vamos a encontrar con el tejido graso preperitoneal y finalmente con el peritoneo parietal. Esas son las capas del abdomen que son importantes que recordemos. Entonces, si ustedes ven a nivel de la pared, habíamos dicho, está compuesto por la piel, el tejido celular subcutáneo, y si quitamos ese tejido, vamos a encontrarnos con esta imagen, una imagen de un grupo muscular, donde vamos a ver músculos como el oblicuo mayor, de ambos lados que van a formar parte de lo que es la vaina anterior de los rectos y la línea alba específicamente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo está dispuesto esto. Entonces, el músculo oblicuo externo, que es este que están viendo, decíamos que es el músculo más voluminoso del abdomen, ¿no? Tiene varias inserciones, tiene unas inserciones altas o superiores y otras inserciones bajas. Las inserciones altas están dadas por las caras laterales de las 6 o 7 últimas costillas. Desde aquí sus fibras, como ustedes ven, se dirigen en forma oblicua hacia adelante y hacia abajo y se entrelazan con las del lado opuesto formando la vaina anterior de los rectos y la línea alba. Las fibras más inferiores de esta inserción, es decir, de las últimas costillas, vean ustedes que ya no se dirigen hacia la línea media, sino que se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior e incluso en la sínfisis del pubis, ¿no? Así está dispuesto el músculo oblicuo externo, ¿no? Otra vez para que ustedes vean que las fibras más inferiores ya no van hacia la línea media, sino que se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también en la sínfisis del pubis. Después está el músculo oblicuo menor. Este músculo oblicuo menor es oblicuo interno, es un músculo que se inserta en las mismas inserciones que el oblicuo mayor, pero en un sentido contrario. Empieza a nivel de la cresta ilíaca, la sínfisis del pubis, y sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia la parte media. En un sentido contrario, decíamos, a las fibras del oblicuo mayor.
es un músculo que también en la parte posterior se inserta en la fascia toracolumbar, igual que el músculo transverso. Este músculo transverso se inserta en la fascia toracolumbar, sus fibras se dirigen en forma transversal hacia la línea media, formando también parte de lo que es la vaina anterior de los rectos. Y después habíamos visto que los músculos rectos del abdomen son dos músculos voluminosos que se encuentran dispuestos desde la sínfisis del pubis hasta el apéndice sifoides y las últimas costillas o los últimos cartílagos costales. Estos músculos, a diferencia de los otros, no tienen aponeurosis propia. Su aponeurosis está dada por la prolongación aponeurótica de los músculos vecinos. Y aquí es importante que recordemos una imagen que vamos a ver ahorita. Resulta que estos dos músculos abdominales, los rectos del abdomen, están dispuestos, si hacemos un corte transversal, en esta situación. Y en la parte lateral, decíamos, encontramos tres grupos musculares: el oblicuo externo, que sería este, el oblicuo interno y el músculo transverso. Y del otro lado tendríamos igual, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces, las aponeurosis o la vaina anterior de los rectos es diferente del ombligo hacia arriba que del ombligo hacia abajo, específicamente del arco semilunar de Douglas, que está unos centímetros por debajo del ombligo, hacia abajo que hacia arriba. Hacia arriba, para que ustedes vean del ombligo hacia arriba, la aponeurosis de este músculo, que es el oblicuo externo, acuérdense que este es el más superficial, se dirige y se entrelaza con las fibras del lado opuesto, y vean ustedes que pasa por delante de los músculos rectos del abdomen y forma la línea alba que decíamos. La del oblicuo interno, que es este músculo que está entre el externo y el músculo transverso, su aponeurosis se dirige al borde externo del recto anterior del abdomen. Y aquí vean ustedes que se divide en dos hojas, una hoja anterior y otra hoja posterior. Y ambos van a entrelazarse con las otras dos hojas del oblicuo interno del lado contralateral. Vean ustedes que estas van a rodear o envolver, si quieren, a los músculos rectos del abdomen. En cambio, la del músculo transverso, su aponeurosis pasa netamente por detrás de los músculos rectos y se entrelaza con la del lado opuesto, formando también parte de lo que es la línea alba. Esa es la disposición de la vaina aponeurótica del ombligo hacia arriba. En cambio, del ombligo hacia abajo es diferente esta conformación. Igual, si nosotros vemos, tuviéramos aquí los músculos rectos del abdomen, vamos a hacer un poquito más grueso, los músculos rectos del abdomen, y en la parte lateral tendríamos igual los tres músculos: el oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Y del otro lado estaría igual, en un corte, acuérdense, transversal. Entonces, del arco semilunar de Douglas hacia abajo, la aponeurosis del oblicuo externo pasa por delante de los músculos rectos. La del oblicuo interno también pasa por delante de los músculos rectos. Y la del transverso pasa también por delante de los músculos rectos. Vean ustedes que del arco semilunar de Douglas o del ombligo hacia abajo, las tres aponeurosis pasan por delante de los músculos rectos del abdomen. Y esta parte posterior está formado solo por la fascia transversalis. Después, si ustedes recuerdan, está la grasa preperitoneal. Y finalmente está el peritoneo parietal. Entonces, no hay una protección o un refuerzo en la región posterior de ese arco semilunar de Douglas hacia abajo. Eso vamos a ver después, cómo eso está en relación con la aparición de hernias incisionales, por ejemplo, que es más frecuente en la parte infraumbilical. Esta pared abdominal, así conformada, tiene una exquisita irrigación arterial y venosa. Si ustedes recuerdan, hay grandes grupos musculares, hay tejido celular subcutáneo, hay piel, etcétera, que tienen que estar muy bien irrigada, ¿no? Y para eso vamos a
ver que existen diferentes arterias para esta pared abdominal. Entonces, hay arterias, las arterias intercostales, que vamos a encontrar en las 6 últimas intercostales, que, como su nombre dice, son arterias que discurren entre las costillas y estas van a ir a irrigar la parte del abdomen. Después hay otras, las arterias lumbares, que son 4, que también van a irrigar esta parte. Después están las arterias circunfleja, ilíaca profunda, y las epigástricas, la epigástrica inferior y la epigástrica superior, que todas estas arterias se anastomosan o tienen chance anastomóticos en la pared abdominal, de manera que esto garantiza la irrigación de la pared del abdomen. Si nosotros tuviéramos que ligar, por ejemplo, la arteria epigástrica inferior en el nacimiento, cerca a su origen, no se necrosaría esta parte por esta rica red vascular que existen de todas estas diferentes arterias, ¿no? Y esto nos permite también, en algunos casos, separar el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico sin el riesgo, con el riesgo mínimo de que haya una isquemia posteriormente o una necrosis de la pared, ¿no? Esta imagen es igual para que ustedes vean que hay arterias intercostales, las 6 últimas intercostales van a irrigar la pared abdominal, la arteria epigástrica superior que viene de la torácica interna, si ustedes recuerdan, la epigástrica inferior que viene de la ilíaca externa, se anastomosan, vean ustedes, cerca al ombligo, la arteria circunfleja ilíaca profunda, las arterias lumbares, etcétera. Todo esto crea una rica red vascular. En relación al drenaje venoso, vean ustedes que es bastante sencillo. Si nosotros trazamos una línea imaginaria horizontal que pase por la mitad del ombligo, todas las venas de esta línea hacia arriba, es decir, del ombligo hacia arriba, terminan en la vena axilar. Y toda la sangre venosa del ombligo hacia abajo termina en la vena femoral a través del callado de la safena, ¿no? Y en la irrigación linfática también es muy importante. Igual, si utilizamos la misma línea que divida el abdomen en dos partes, una superior y otra inferior, todos los ganglios linfáticos o los conductos linfáticos más bien del ombligo hacia arriba terminan en los ganglios axilares y del ombligo hacia abajo terminan en los ganglios inguinales. En temas de oncología esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un tumor, un melanoma a este nivel, tendríamos que hacer la resección o la biopsia del melanoma y el vaciamiento ganglionar se haría a nivel de los ganglios inguinales. Lo mismo, si encontráramos a este nivel, se haría la resección del melanoma o del tumor y el vaciamiento se haría a nivel axilar, ¿no? Para eso es importante reconocer la irrigación linfática y también la irrigación venosa. En relación a la inervación, estos están inervados a través de los nervios de la médula espinal. Por aquí viene la inervación sensitiva, pero también la inervación motora, ¿no? Generalmente la inervación sensitiva viene por la vía parietal, de manera que la sensación de dolor, etcétera, va a ir muy rápidamente a través de estos nervios a la corteza cerebral y muy rápidamente se hace consciente el dolor, ¿no? Y el paciente puede reconocer muy fácilmente en pared abdominal dónde le está doliendo, a diferencia de que si el dolor fuera visceral, por ejemplo. Si el dolor es visceral, es un dolor generalmente de la cavidad peritoneal, de las vísceras, es un dolor sordo, mal localizado, y el paciente no es capaz de reconocer con un dedo dónde le está doliendo. En cambio, el dolor parietal, si ustedes le dicen al paciente dónde le duele, él fácilmente va a poder señalarles cuando el dolor viene de la pared abdominal, así como están viendo. También es importante en este recuerdo anatómico que veamos el espacio preperitoneal. Por este espacio preperitoneal discurren elementos importantes como las arterias y venas epigástricas inferiores. Acuérdense que estas son ramas de la ilíaca externa y que después se hacen más superficial para anastomosarse con las epigástricas superiores. También están vestigios embrionarios como el ligamento umbilical medial, el ligamento umbilical medio o el ligamento falciforme del hígado, etc. Y este espacio preperitoneal es importante también que recordemos porque hay algunas técnicas quirúrgicas, particularmente en las hernias, donde se deja la malla en este espacio.
Este espacio preperitoneal está limitado hacia arriba por la fascia transversalis y hacia abajo por el peritoneo parietal, cuando el paciente está en decúbito dorsal, por supuesto, y el contenido son estos elementos que hemos visto y la grasa preperitoneal. Si ustedes recuerdan, hace un momento decíamos que la pared abdominal tiene 9 capas, desde la piel hasta el peritoneo parietal, y una de esas capas era la fascia transversalis, que estaba por debajo, después, si quieren, del grupo músculo-aponeurótico. Después está la grasa preperitoneal, que es parte del contenido del espacio preperitoneal, y finalmente está el peritoneo parietal, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que recordemos. Después de este breve recurso anatómico o de recordatorio anatómico, vamos a empezar ahora a ver las anomalías que pueden existir a nivel de la pared abdominal. Y vamos a empezar con anomalías congénitas, son anomalías que se producen en defectos durante el desarrollo embrionario. Dentro de estas, las principales van a ser el onfalocele, la gastroscrisis, incluso la hernia umbilical del lactante y las anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico, que son las más comunes que vamos a ver en nuestra vida. Después están algunas otras anomalías de la pared abdominal adquiridas, y dentro de estas están las diástasis de los rectos abdominales, las hernias de la pared y los hematomas de la vaina de los rectos, ¿no? Que vamos a ver después. Entonces, una anomalía adquirida es el onfalocele. Este se produce por un cierre incompleto durante el desarrollo embrionario de la pared abdominal. Y esto, el cierre se torna incompleto, pero vean ustedes que el contenido, es decir, las vísceras abdominales, están cubiertas por el amnios y el peritoneo. No tiene el resto de la pared, no tiene la parte muscular, no tiene la piel, pero sí tiene el amnios y el peritoneo. Entonces, cuando el niño nace, nace con estas características, a diferencia de la gastrosquisis. La gastrosquisis también se produce por un defecto en el cierre durante el desarrollo embrionario de la pared abdominal, y vean ustedes que en el nacimiento sale las vísceras evisceradas con ausencia de una parte de la pared abdominal, sin que las vísceras estén cubiertas ni por el amnios ni por el peritoneo parietal, sino que están expuestas, y habitualmente se acompañan también de otras malformaciones congénitas vasculares, por ejemplo, cardíacas, etc. La hernia umbilical dilatante quizás es una de las más frecuentes anomalías congénitas de la pared. Aparece a los pocos días del nacimiento, cuando se corta el cordón umbilical, y después de un par de días el paciente o el niño hace un esfuerzo como llorar, la maniobra de Valsalva, etcétera, y vemos que hay una protrusión de la cicatriz umbilical, ¿no? Esta protrusión puede tornarse, dependiendo del tamaño y al esfuerzo que el niño haga. Este tipo de hernia, la hernia umbilical del lactante, es la única hernia que no se opera al diagnóstico. Las demás hernias, todas las demás adquiridas, deben operarse cuando se diagnostican, por el riesgo elevado de complicaciones que puede haber, como vamos a ver después. Pero cuando ustedes vean un paciente, un niño, a los pocos días de nacimiento con una hernia a nivel del ombligo, el diagnóstico sería hernia umbilical del lactante. Habitualmente no se hace nada, simplemente se espera hasta los 2 años. La mayoría de los niños que nacen con este defecto, hacia el segundo año se ha cerrado este orificio umbilical y no requiere ningún procedimiento quirúrgico. El riesgo de complicaciones es muy bajo, el riesgo es muy bajo de estrangulación, etcétera, en este anillo herniario. Si no se ha cerrado hasta los 2 años, todavía esperamos 2 años más, hacia los 4, y recién a partir del 5.º año se procede a operar si es que no se ha cerrado este defecto. Pero la mayoría no requiere nada, simplemente observación. Otra anomalía congénita, decíamos, son anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico. Este es un conducto durante el desarrollo embrionario que debe obliterarse hacia el tercer trimestre de gestación. Entonces, este conducto onfalomesentérico embriológicamente comunica el cordón umbilical con el intestino medio. Y cuando no se ha obliterado o no se ha cerrado por completo, vamos a encontrar estas diferentes anomalías, ¿no? Como esta que están viendo, que corresponde al quiste del conducto onfalomesentérico. Vean ustedes que en esta parte hay un cierre parcial de la parte que corresponde al intestino delgado
al borde antimesentérico, y un cierre también parcial, la que corresponde al ombligo, pero en medio de ambos no hay un cierre, no hay una acumulación, y como su nombre dice, quiste del conducto onfalomesentérico, el contenido generalmente es un contenido citrino, y esta anomalía corresponde a eso. Puede ser que este conducto onfalomesentérico no se cierre, no se oblitere en ninguna parte del trayecto. Y entonces, si eso ocurre, vamos a tener la fístula del conducto onfalomesentérico, es decir, una comunicación entre el intestino distal, intestino delgado distal, y la cicatriz umbilical del paciente, ¿no? Una fístula del conducto onfalomesentérico, una fístula enterocutánea. Después podemos tener quiste del conducto onfalomesentérico y seno, cuando se ha obliterado la parte que corresponde al intestino, se ha cerrado, y la parte del ombligo también, pero queda un segmento sin cerrarse, ¿no? Pegado a la pared abdominal. Esto corresponde al quiste y seno del conducto onfalomesentérico. Y después vamos a encontrarnos con quizás lo más frecuente, como es el divertículo de Meckel. Es decir, cuando no se ha obliterado, no se ha cerrado el segmento que corresponde al intestino, pero sí el segmento que corresponde al ombligo o a la cicatriz umbilical. Puede estar unido a esto que es el cordón del conducto onfalomesentérico, y esto es un poco más peligroso porque aquí puede haber la producción de hernias internas, o puede estar obliterado y esto estar libre en la cavidad, pero con un defecto como es el divertículo de Meckel, ¿no? Eso también es importante que ustedes recuerden. Entonces, este conducto onfalomesentérico está en la última parte del intestino delgado, entre los 60 y los 90 centímetros, y ahí es donde habitualmente vamos a encontrar todas estas anomalías por persistencia de este conducto onfalomesentérico. Ya entrando en las anomalías adquiridas de la pared abdominal, vamos a encontrarnos con la diástasis de los rectos. Esta diástasis de los rectos abdominales, como ustedes ven, simplemente es una separación de los músculos rectos, ¿no? Si nosotros vemos, los músculos rectos habitualmente están juntos, no tienen una aponeursis propia. Si ustedes recuerdan, la aponeursis o la vaina de los rectos está dada por las prolongaciones aponeuróticas de los músculos vecinos. En algunos pacientes en los que tienen aumentos de la presión intraabdominal, flacidez a nivel del abdomen, como por ejemplo en las mujeres con múltiples embarazos, hay una separación de estos músculos. Y si hay una separación, hay un debilitamiento a nivel de la pared, a que cada vez que el paciente o la paciente haga algún esfuerzo, hay una protrusión a este nivel de la pared misma del abdomen, ¿no? Que estéticamente no se ve bien. Esto, vean ustedes, que repercute en el sistema respiratorio, ¿no? Si ustedes recuerdan, el tórax y el abdomen son un tanto diferentes, pero importantes en relación a la presión para el mecanismo de la ventilación y la respiración posteriormente. Si ustedes recuerdan, entre ambos hay un diafragma. El diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y cada vez que uno inspira, el diafragma desciende, y cada vez que uno expira, el diafragma asciende. Esto porque el tórax tiene una presión negativa y el abdomen una presión positiva. Entonces, esa presión positiva del abdomen es muy importante, sobre todo durante la expiración, para empujar, si vale el término, el pulmón a que elimine el CO2 acumulado. Cuando hay una diástasis de rectos marcada en el paciente, puede haber disminución de esa presión abdominal positiva, y eso repercute también en el sistema respiratorio. A veces esta diástasis de rectos es secundaria a problemas respiratorios en el paciente. El paciente hace tanto esfuerzo durante la expiración, inspiración, que se separan estos músculos, y eso hace que disminuya un poco la presión intraabdominal. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta ya en la clínica? Pedimos al paciente recostado que levante los pies sin doblar las rodillas. Y ahí vamos a ver cómo sale esta imagen, que no es una hernia. Si ustedes recuerdan, y vamos a ver esto después, las hernias, para ser consideradas hernias, tienen que tener algunos elementos importantes, como es el saco, el anillo y el contenido. En este caso,
no hay anillo, ¿no? No hay anillo, simplemente es una debilidad de la pared por una separación de estos músculos rectos que va a llevar a que cada vez que el paciente haga algún esfuerzo salga esta imagen que no es muy estética, ¿no? Esto puede ser tanto en la región supraumbilical como infraumbilical en la línea que corresponde a la línea alba, ¿no? El tratamiento generalmente cuando el paciente tiene comorbilidades como problemas restrictivos a nivel pulmonar, el tratamiento es nada, simplemente observación. Si ya vemos que hay dolor al esfuerzo físico del paciente, etcétera, y no hay problemas respiratorios, entonces se puede operar. Y en la cirugía lo que vamos a hacer es a través de una aplicatura, es decir, de poner puntos sobre esta misma aponeurosis. Acuérdense que esto es la aponeurosis. Vamos a poner puntos de un surjet continuo de un lado a otro, y al estirar el hilo, estos dos músculos se van a unir. Eso es una aplicatura, ¿ya? Pero al hacer esto, si ustedes se dan cuenta, vamos a aumentar la presión intraabdominal. Entonces, por eso decíamos, si hay problemas restrictivo pulmonar, al hacer eso podemos aumentar la presión intraabdominal y llevar al paciente al síndrome compartimental abdominal, que es grave, ¿no? Si ustedes recuerdan, ese síndrome compartimental abdominal se da por un aumento de la presión dentro del abdomen. Habíamos dicho hace un momento que el diafragma desciende al abdomen durante la inspiración y asciende durante la expiración. Si hay un aumento en la presión intraabdominal, si la presión es tan fuerte, el diafragma ya no va a descender, ¿no? El diafragma no desciende, simplemente asciende, y eso repercute incluso en la ventilación normal. El paciente tiene sed de aire, no ingresa la cantidad de aire suficiente al pulmón para hacer el intercambio gaseoso, y esto va a llevar a que haya una taquipnea en el paciente. Respira más veces sin la profundidad necesaria, intentando compensar esa falta de oxigenación tisular en los tejidos. Esto, lógicamente, va a llevar a que el paciente además tenga, además de la taquipnea, tenga taquicardia. Va a aumentar la frecuencia cardíaca para intentar llegar más rápidamente con oxígeno hacia los tejidos. Por otra parte, si aumenta la presión dentro del abdomen, esta presión puede comprimir a la vena cava que está en la región del abdomen, en el retroperitoneo, pero justo delante de la columna o delante de la columna vertebral de los cuerpos vertebrales. La presión aumentada colapsa esta vena, cierra parcialmente y por lo tanto hay menos sangre que le llega al corazón, ¿no? Hay una restricción circulatoria también. Y entonces el corazón, como le llega menos sangre, aumenta la frecuencia cardíaca para intentar compensar esa disminución en la volemia. Y finalmente el paciente puede llevar a una fibrilación y a un paro cardiorrespiratorio. Por esas razones, si el paciente tiene problemas o comorbilidades, sobre todo pulmonares, con problemas restrictivos, no se opera, simplemente se observa en el paciente. Si no tiene comorbilidades, entonces sí vamos a operar, vamos a hacer una aplicatura y después de haber hecho vamos a tener otra vez la estabilidad normal a nivel de la pared. Otra anomalía adquirida es el hematoma de la vaina de los rectos. Habíamos dicho que los músculos rectos están envueltos en aponeurosis que vienen de músculos vecinos, de los músculos laterales del abdomen. Estos músculos pueden sangrar y cuando sangran se acumula la sangre en este espacio, ¿no? Si nosotros viéramos lo que habíamos dicho hace un momento, que del ombligo hacia arriba, las aponeurosis pasan por detrás, la del músculo transverso y la del oblicuo interno por delante y detrás. Si sangrara este músculo recto, esa sangre se acumularía en este espacio, en la vaina anterior de los rectos. Esta vaina anterior, al ser aponeurosis, no es un elemento que se distienda mucho y va a provocar dolor en el paciente por la distensión precisamente de eso. Y clínicamente vamos a ver a un paciente con una equimosis, así como están viendo en el trayecto de los músculos rectos del abdomen. La mayoría de estos pacientes son pacientes que toman algún tipo de anticoagulantes, ya sea orales, etcétera, y además son pacientes que sufren caídas o traumatismos de la pared abdominal. Entonces, cuando ustedes vean esto, primero hay que hacer un diagnóstico si se trata realmente de una
de una hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? Pero el hecho de tener el antecedente de tomar anticoagulante y de haber sufrido un trauma, lo primero que tenemos que pensar es en eso. Después haremos estudios imagenológicos como una ecografía o una tomografía. Esta es una tomografía simple de abdomen que nos muestra, vean ustedes, para recordar un poco, los músculos laterales del abdomen. Estos son los tres músculos laterales. Este es el músculo transverso, que es el más profundo, el oblicuo interno, y este es el oblicuo externo, que habíamos dicho que es el más voluminoso. Igual en este lado vamos a ver el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso. Y vean ustedes que aquí encontramos el músculo recto del abdomen. Comparen el grosor de este músculo recto anterior del abdomen con este recto anterior del abdomen, ¿no? Por el hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? La sangre está en esa vaina precisamente y eso va a despertar mucho dolor en el paciente. Entonces, el tratamiento habitualmente es suspender la anticoagulación. Suspendemos la anticoagulación y solo observamos. La mayoría de los pacientes, perdón, si el paciente está estable, solo con esto va a mejorar, no va a requerir ningún otro procedimiento quirúrgico. Si el paciente, a pesar de haber hecho esto, aumenta la equimosis o hay una inestabilidad hemodinámica, hay datos de shock hipovolémico, entonces habrá que entrar. Y ahí vamos a hacer una incisión en la pared del abdomen, vamos a abrir esa vaina anterior de los rectos, vamos a sacar los coágulos o la sangre y vamos a hacer hemostasia con lo que encontremos, ¿no? Si vemos un vaso bastante grande, podemos hacer una ligadura o podemos hacer una electrofulguración del músculo recto anterior. Habitualmente dejamos un drenaje de tipo aspirativo como el Hemovac o un Jackson Pratt y con eso estaría cubierto el paciente. Si el paciente mejoró en el hematoma de la vaina anterior de los rectos, ya no hay una progresión, no hay una expansión del hematoma y mejora la sintomatología, todavía hay un riesgo de que si no se reabsorbe esa sangre, pueda formar un absceso, ¿no? Estos coágulos se pueden contaminar con bacterias de otras partes del cuerpo, inclusive, que por vía sanguínea pueden llegar y va a formar un absceso. Si eso ocurre, el tratamiento también es quirúrgico. Hay que abrir ese absceso, abrir a nivel de la pared abdominal hasta llegar a esa vaina de los rectos, sacar, tomar una muestra para cultivo y antibiograma, drenar el absceso, lavar y dejar un drenaje también aspirativo en esta zona, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sospecha de la vaina, de un hematoma de la vaina anterior de los rectos, hacemos diagnóstico, se puede hacer con una ecografía, pero tiene mejor resolución la tomografía. Entonces aquí vamos a tener pacientes con hematomas pequeños, hematomas grandes, que el paciente esté estable, o el paciente que esté inestable o que el hematoma sea en expansión. Si el hematoma es pequeño y el paciente está estable, habíamos dicho que vamos a suspender la anticoagulación y vamos a simplemente observar en forma ambulatoria. Si el paciente tiene un hematoma grande, pero el paciente está estable hemodinámicamente, pues vamos a suspender la anticoagulación y vamos a observar no en forma ambulatoria, es decir, no le vamos a mandar a casa al paciente, sino lo vamos a internar para observar en hospital. Y si el paciente está inestable o el hematoma en expansión está creciendo, tenemos que revertir la anticoagulación, ya no basta aquí solamente con suspender la anticoagulación, sino tenemos que revertir, reanimamos al paciente con volumen, soluciones cristaloides, si hay necesidad de transfusión, vamos a transfundir al paciente, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y después de haber hecho eso, podemos tener un paciente estable, si es así, continuamos con la observación, si es en crecimiento, es decir, está aumentando, entonces podemos hacer la angioembolización si disponemos de este estudio, no cuentan todos los hospitales habitualmente con esto, y si el paciente está inestable, pues vamos a ir a quirófano y vamos a evacuar el hematoma quirúrgicamente. En relación a las hernias de la pared abdominal, que es otra anomalía adquirida de la pared, estas hernias pueden estar presentes en la región anterior, anterolateral o incluso en la región posterior del abdomen. Si ustedes recuerdan, el abdomen en su mayor parte está formado por estructuras músculo-aponeuróticas, ¿no? A diferencia del tórax. Si ustedes recuerdan, el tórax está cubierto por las costillas del esternón y la columna vertebral, estructuras óseas que van a cubrir y van a proteger la cavidad torácica. En cambio, en el abdomen, el único refuerzo
óseo vamos a encontrar en la región posterior a través de los cuerpos vertebrales, quizás la región pélvica o la cintura pélvica, pero el resto de la pared anterolateral está solamente formada por tejido músculo aponeurótico. Y por otra parte, si nosotros tuviéramos un ejemplo del abdomen, como si fuera un globo, vamos a hacer de cuenta que el abdomen es un globo, vamos a ver que estas estructuras están sujetas a una presión positiva. Esta presión positiva lo que intenta es empujar hacia la pared y que el contenido del abdomen, es decir, las vísceras, etcétera, intenten salir por esa presión positiva. Si hay alguna parte del abdomen que esté disminuido en grosor o que hay una alteración, por ejemplo, que hay una disminución en el grosor, una debilidad, por esta parte y por la presión positiva se va a expandir la pared, ¿no? Eso es una hernia. Ya, ahorita vamos a ver cómo se define una hernia. Entonces vamos a encontrar hernias en diferentes regiones, ¿no? Vamos a encontrar hernias en la región inguinal, otras en la región crural. Vamos a encontrar hernias ventrales que se refieren a las hernias que salen en la línea media o en la pared anterior del abdomen. Dentro de estas vamos a encontrar las hernias umbilicales, las que salen por el ombligo, las hernias epigástricas que salen entre el ombligo y el apéndice sifoides. Hay otras hernias como las hernias de Spiegel, estas salen por el borde externo del recto anterior del abdomen y por debajo del arco semilunar de Douglas. Ese arco semilunar de Douglas está más o menos a esta altura, a unos 2 o 3 centímetros del ombligo hacia la parte distal. También vamos a encontrar hernias incisionales, hernias que aparecen en la incisión de una cicatriz, ya sea quirúrgica o no. También vamos a encontrar hernias en otras regiones poco habituales, por eso se llaman hernias inusuales. Vamos a encontrar hernias perineales, las que salen en el periné, hernias obturatrices, las que salen por el agujero obturador de la cintura pélvica, hernias ciáticas que salen pegados o muy juntos al nervio ciático. Incluso vamos a ver hernias en la región posterior del abdomen, que son las hernias lumbares. Estas salen por dos zonas débiles, como es el triángulo de Greenfield y el triángulo de Petit a nivel de la región posterior. Entonces vean ustedes que hay muchas regiones a nivel del abdomen por donde van a salir estas hernias. Entonces, ¿qué es una hernia? Si nosotros definimos una hernia, diríamos que es una protrusión de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestido de un saco. Vean ustedes que en esta definición estamos incluyendo los tres elementos que tiene que tener una hernia: un orificio, un saco y un contenido. Y si nosotros volvemos a nuestro ejemplo, y para que se entienda un poco esto, vean que para que haya una hernia o para explicar una hernia necesitamos conocer de esas 9 capas que habíamos visto hace un momento, desde la piel hasta el peritoneo parietal, necesitamos conocer algunas importantes. Dentro de estas está el plano aponeurótico. La aponeurosis es una de las capas importantes. Después estará el peritoneo parietal. Y finalmente estará el contenido de la cavidad abdominal, como son asas de intestino, estará epiplón mayor, etc. Entonces, mientras no haya defectos en la aponeurosis, en el plano aponeurótico del abdomen, no va a haber hernias, ¿no? Ahí hay un dato importante también que se me olvidaba, que es la presión intraabdominal. Perdón. Esta presión intraabdominal empuja el contenido hacia la pared y empuja a que se salga. Entonces, decíamos que mientras la aponeurosis esté indemne, no va a pasar nada. Cuando haya una solución de continuidad en esta aponeurosis, por esta presión aumentada, acuérdense que hay una presión, decíamos, que empuja el contenido hacia las vísceras. Entonces, cuando hay eso,
el peritoneo parietal es lo primero que sale, formando el saco de la hernia. Y después sale el contenido de la cavidad abdominal, como las asas de intestino, por ejemplo, el epiplón mayor, etcétera, como parte del contenido. Entonces, vean ustedes que en una hernia, el defecto herniario o el anillo está en el plano aponeurótico. El saco está formado por el peritoneo parietal que sale y el contenido puede ser cualquier víscera de la cavidad abdominal o peritoneal, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes también recuerden. Bueno, es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Siempre que haya una solución de continuidad en el plano aponeurótico, hay un riesgo de que el paciente presente una hernia. Entonces, vamos a encontrar, decíamos, perdón, hernias en la región inguinofemoral, y ahí vamos a encontrar hernias inguinales y hernias femorales. Las inguinales pueden ser indirectas, directas o combinadas o mixtas. Estas mixtas se refieren a que en el mismo paciente y en el mismo lado hay estos dos tipos de hernias. Después vamos a encontrar hernias en la región anterior del abdomen o hernias ventrales, y habíamos visto que pueden ser hernias umbilicales, las que salen por el ombligo, hernias epigástricas, las que salen entre el ombligo y el apéndice sifoides, o las hernias de Spiegel que salen por el borde externo del recto anterior del abdomen infraumbilicalmente. Después decíamos hay otras hernias menos frecuentes, las hernias pélvicas, como son las hernias obturadoras o también llamadas obturatrices, las hernias ciáticas y las hernias perineales. Y finalmente están las hernias posteriores, que son las hernias lumbares, las del triángulo superior. Estas se llaman también hernias del defecto de Greenfield o del triángulo de Greenfield y del triángulo de Petit, ¿no? La otra zona débil en esta región posterior. Entonces, muy rápidamente vamos a ver, creo que por el tiempo, solo la parte estadística de lo que es una hernia. La hernia inguinal y femoral, ¿no? Que quizás esto es lo que más frecuentemente van a ver y vamos a tratar de que ustedes en estas clases entiendan sobre todo la anatomía de esta región. Si ustedes conocen la anatomía de esta región inguinal, fácilmente se van a dar cuenta en la fisiopatología para esta hernia y van a entender muy fácilmente el tratamiento quirúrgico de esta hernia. De toda la anatomía, quizás esta es una de las zonas más difíciles de aprender, ¿no? Y es la que más veces vemos en nuestra carrera. Hemos visto la anatomía de la región inguinal cuando estábamos en anatomía. Después hemos vuelto a ver en técnica quirúrgica y ahora estamos volviendo a ver en cirugía conmigo, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, muchas veces no entendemos la anatomía de esta región y eso hace que se dificulte el entendimiento después de la fisiopatología y peor del tratamiento quirúrgico. ¿Por qué es importante conocer y entender las hernias inguinales o las hernias en general? Vean ustedes que el 5% de la población va a sufrir hernias de la pared abdominal. De cada 100 personas que ustedes conocen, 5 tienen o van a tener una hernia. Entonces es muy, muy frecuente en todo el mundo la patología herniaria a nivel abdominal, ¿no? Los que rotan conmigo en la caja o con el doctor Castañeda saben que hay muchos pacientes con hernias. Hay una gran parte de la población que tiene hernias. De todos esos pacientes que tienen hernias, el 75% son inguinales, o sea, la mayoría de los pacientes con hernias tienen hernias inguinales. Y de todos los pacientes que tienen hernias inguinales, 2/3 partes, o sea, el 75%, pertenecen a la variedad indirecta, ¿no? Ahorita vamos a ver, o después vamos a ver más bien, cuando decimos esta es una hernia directa y esta es una indirecta. Las hernias femorales, vean ustedes, representan el 3% de todas las hernias inguinales. Es menos frecuente las hernias femorales en comparación con las hernias inguinales. De todas las hernias, de cada 100 pacientes que ustedes tengan con hernias inguinales, 3 además van a presentar, o 3 presentan, perdón, hernias femorales. Vean ustedes que el sexo masculino tiene 25 veces más riesgo de tener una hernia inguinal.
Y de estas, pues las indirectas predominan en una proporción 2 a 1 que ya habíamos visto hace un momento, ¿no? Después vamos a ver cuándo decimos directa o indirecta. No se preocupen si ahorita están confundidos en esa parte. Y vean ustedes que hay un predominio del sexo femenino para las hernias femorales y umbilicales. Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres con una proporción 10 a 1 en relación al varón, y las hernias umbilicales también son más frecuentes en las mujeres con una proporción de 2 a 1. Y vean ustedes que el 10% de las mujeres, pero el 50% de los hombres que tienen hernia femoral, además van a sufrir o tienen una hernia inguinal. Entonces, esos datos son muy importantes de recordar. Este es otro estudio en relación a la prevalencia de las hernias inguinales por edad. Aquí vemos, por ejemplo, la edad en años y aquí vemos los años, ¿no? 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, etcétera, hasta más de 75 años. Y vemos la prevalencia actual y prevalencia de por vida. Vean ustedes que a medida que pasan los años, hay un aumento en el riesgo de tener hernias inguinales, ¿no? Vean ustedes que hay más frecuencia o hay una frecuencia aumentada después de los 40 años habitualmente, ¿no? Hasta antes de los 40 años todavía es riesgo, pero después de los 40 hay más riesgo, ¿no? Esto se debe a que después de los 40 años hay más problemas de patologías que van a aumentar la presión intraabdominal. Si ustedes se acuerdan hace un momento, decíamos que ahí el abdomen es como un globo, ¿verdad? Entonces hay una presión positiva que aumenta con el pasar de los años, ¿no? Si volvemos al ejemplo del globo que decíamos hace un momento, tiene una presión positiva porque hay una presión que empuja el contenido hacia la pared. Pero después de los 40 años hay un aumento en esta presión, porque después de los 40 años en los varones sobre todo hay problemas, por ejemplo, prostáticos, ¿no? Que esto hace que aumente la presión intraabdominal. Hay problemas a nivel del colon después de los 50 o 60 años en pacientes que tienen dólico colon chagásico, por ejemplo, ¿no? Que son constipados crónicos y que hacen maniobras de valsalvas continuas o forzadas, y todo esto lleva a aumentos de la presión. Incluso extraabdominales, después de los 50 o 60 años, puede tener el paciente fibrosis pulmonar, EPOC, etcétera, y eso también aumenta la presión intraabdominal en forma crónica. Siempre que hay un aumento de la presión y este aumente más, el riesgo de hernias es también mayor. Por otra parte, después de los 40 años hay una disminución del colágeno, del tejido colágeno de la pared, lo cual hace que esto sea cada vez más flácido y más débil. Y después de los 50 años aparece lo que se conoce como la sarcopenia, que es un adelgazamiento de todo el tejido muscular, y con esto hay una debilidad mayor en toda la pared abdominal. Todos estos factores contribuyen entonces a que con el tiempo, con el tiempo, aumente el riesgo con la edad de hernias, sobre todo inguinales. Ya habíamos visto que la mayoría de los pacientes con hernias tienen hernias inguinales. Entonces, ¿cuáles son las causas probables? Cualquier patología que aumente la presión intraabdominal. Por ejemplo, los pacientes que tienen tos crónica, etcétera, enfermedad pulmonar obstructiva, la obesidad es muy importante, no solo para las hernias inguinales, sino para todas las hernias. El tejido graso se va a ir a infiltrar la grasa al tejido muscular, y esto hace que el abdomen sea más débil, que no tenga resistencia y te da más propenso a tener hernias, ¿no? El esfuerzo, decíamos, con el estreñimiento crónico, el prostatismo, el embarazo, inclusive el bajo peso también es importante, los antecedentes familiares de hernias, algunas maniobras de Valsalva, la citis, es decir, cualquier situación que aumente la presión dentro del abdomen es un riesgo potencial, una causa de aparición de hernias y más de hernias inguinales. Yo creo que la anatomía tenemos que verlo muy bien a detalle. Ahorita estamos ya en tiempo y no vamos a poder terminar si empezamos ahora. Así que yo les propongo que mañana continuemos con el tema, viendo esta parte de la anatomía, si ustedes están de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? Me olvidaba decirles a inicio, si alguien tiene dudas, pueden preguntar, ¿no? Pueden interrumpir, no hay ningún problema. Aquí el objetivo de esto es que ustedes aprendan, entiendan, no solo me escuchen
hablar y para eso pues podemos hasta ver un video capaz, pero el tema es que ustedes entiendan, aprendan. Y si tienen dudas, no tengan penas en decir, ¿no? Vamos a tratar de resolver lo más que se pueda. Eh, Les quería comentar que como ha habido un retraso, vamos a intentar terminar las clases sin correr demasiado, porque tampoco es el objetivo que ustedes no aprendan, no es dar la clase por dar, sino que ustedes aprendan, ojalá hasta el lunes de la semana que viene. Ya estamos reduciendo el tiempo, pero siempre tratando de que se entienda esto que quiero yo transmitirles. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.